Bien, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Hoy, así es, martes 22 de junio del presente año 2021, año del Bicentenario. Ya estamos próximos a celebrar los 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Así es, un abrazo y un saludo a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Esta clase corresponde también ya al segundo trimestre académico. Vamos a reforzar la clase anterior. Así es, un enlace a lo que fue la clase editada la semana pasada. Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de la educación en la colonia, la educación en los tiempos del virreinato y las grandes manifestaciones culturales desarrolladas en los tiempos de la colonia. Bien, mis apreciados estudiantes, ahí estamos, por ejemplo, abriendo ya los telones y estamos presenciando la Lima de antes, la famosa ciudad de los reyes. Vean ustedes la Plaza Mayor de aquel tiempo, hoy Plaza Mayor de la cultura iberoamericana. Vean ustedes, ahí está la Casa de Dios, la Catedral de Lima al frente del Cabildo, y ahí están las hermosas damas limeñas luciendo los atuendos o trajes al estilo colonial, trajes que rozaban el suelo. Miren ustedes, ahí están los caballeros con sombrero de copa, la presencia del carruaje, la presencia de los caballos, y ahí están los pregoneros al lado siempre, ¿no? Luciendo sus mejores coplas para poder vender. Lima colonial de antaño en los tiempos de la colonia. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la educación. La palabra educación es una palabra pequeña, pero con un gran significado. Viene del latín educare, el cual significa transformación. Emanuel Gomero. La palabra educación es sinónimo de transformación. La palabra educación, sinónimo de transformación, transforma al hombre para bien. Miren ustedes, hoy en día la educación, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la educación es un derecho fundamental para todos y es obligación por parte del Estado brindarla tal cual a toda la población. Miren ustedes, tanto a nivel inicial, primaria, secundaria y a nivel superior. Pero ¿cómo se caracterizó, profesor, la educación en los tiempos del virreinato? Hubieron 4 características de gran importancia. No era para todos, por esa razón se dice que fue clasista. En efecto, la educación en los tiempos de la colonia era un privilegio, no para todos, solo para unos cuantos. Y esos cuantos formaban nada más y nada menos la clase alta, la clase adinerada en la colonia. Estamos hablando de criollos y estamos hablando propiamente de españoles chapetones. Entonces, por esa razón se dice que fue eminentemente clasista. Un privilegio no para todos, sino para unos cuantos con un gran poder. Otra característica, no había una marcada diferencia entre un nivel con otro nivel, como por ejemplo hoy en día. Hoy en día, para el nivel inicial, primaria y secundaria, los maestros trabajamos la pedagogía, pero ya a nivel superior se trabaja ya no con pedagogía, sino con andragogía, que es una educación ya para adultos. Miren ustedes, acá sí, hoy en día existe una marcada diferencia en los contenidos y en el arte de enseñar. Pero en los tiempos de la colonia no había una diferencia porque todo era una combinación y no se distinguía un nivel con otro nivel. Tercera característica, fue predominantemente religiosa. Ustedes saben que en toda la ciudad de los reyes, durante los tiempos de la colonia, se respiraba pues un aire de religiosidad. Si nos vamos hoy en día al centro de Lima y nos ubicamos en la Plaza San Martín, miren ustedes, a 3 cuadras
tenemos la iglesia de la Merced. A 4 cuadras, la iglesia de las Nazarenas. A 5 cuadras, la iglesia de San Pedro. A 7 cuadras, la iglesia de San Francisco. Y así, numerosas parroquias, conventos, numerosas iglesias, todas estas juntas muy cercanas, y ahí nos damos cuenta que en los tiempos de la colonia, pues se respiraba un gran espíritu de religiosidad. Los colegios que fueron fundados por las distintas órdenes religiosas que llegaron al Perú. Acuérdense ustedes, primero llegaron los dominicos o simplemente la Orden de Santo Domingo. Luego llegaron en 1532, llegaron los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, los jesuitas y así todas las órdenes religiosas van a llegar a América y al Perú con un solo propósito. ¿Cuál? Evangelizar, convertir el pensamiento idólatra en creyente bajo la fe católica. Y los colegios fundados en la Ciudad de los Reyes, todos estos van a pertenecer a las distintas órdenes religiosas. Los maestros no eran civiles como hoy en día. Los maestros eran eminentemente sacerdotes, bajo una, vamos a llamar así, pedagogía completamente drástica. Miren ustedes, no había maestro, sacerdote, que no ande en la mano con una palmeta o un látigo. En la parte superior del pizarrón había una frase bastante peculiar que decía, y amedrentadora, que decía, la letra entra con sangre. Miren ustedes, y en cada escuela había un calabozo en donde se le privaba de libertad a todo aquel estudiante que no hubiese aprendido o grabase la lección de enseñanza por parte de los sacerdotes. Cuarta característica, la presencia de un memorismo al 100%. Hoy en día, definitivamente, hoy en día no se califica el memorismo en el estudiante. Hoy en día se califica la interpretación, el análisis que tiene cada estudiante. Pero en los tiempos de la colonia, el maestro sacerdote ingresaba, miren ustedes, varones nada más, recibían educación, los pocos nobles que habían y pertenecían a las clases altas, ingresaban a clase y el maestro sacerdote llenaba toda la pizarra en escritura. Luego de llenar toda la pizarra en escritura, los hacía poner de pie a los estudiantes varones y todos estos repetían 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, hasta 100 veces, hasta que quedase grabada en la memoria. Luego, después de 100, 120 veces, el maestro borraba la pizarra y llamaba uno por uno a preguntarle qué es lo que decía en el pizarrón. Pobre de aquel alumno que se olvide de una palabra, había, te repito, palmetas y azotes. O a veces terminaban estos siendo sancionados en los distintos calabozos, siendo privados de su libertad hasta por 7 días. Miren ustedes, entonces estamos hablando, profesor, de una educación que se brindó, sí, en forma drástica, a cargo de las distintas órdenes religiosas. ¿Qué colegios se fundaron en la Ciudad de los Reyes? Estamos hablando del Colegio San Pedro, el Colegio San Pablo, perteneciente a la Orden de los Jesuitas, el Colegio San Felipe, San Marcos, el Colegio San Martín y de Alfonso, San Antonio, San Pedro de Nolasco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, mi apreciado Emanuel Gomero, pertenecientes a las distintas órdenes religiosas llegadas al Perú. Miren ustedes, ¿qué es lo que se deseó? ¿Cuál fue la pretensión de la corona española? Evangelizar y traer la santa religión católica a América y principalmente a la mejor colonia de España, Perú. Así como hubieron escuelas que brindaban educación en formación, tanto primaria como secundaria, hubo también o se distinguió también las escuelas de educación superior. Y acá todos sabemos que bajo el gobierno del virrey Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, por los años 1560-62, bajo real cédula, firmada por el rey Carlos V, se crea la primera universidad en América y en el Perú.
Y esta fue nada más y nada menos que San Marcos. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, hoy en día la Universidad de San Marcos, mi respeto a los sanmarquinos, hoy en día San Marcos está considerada como la universidad decana del Perú y de toda América. Grandes estudiantes y grandes profesionales, ¿no?, otorga esta gran y prestigiosa universidad de todos los tiempos, San Marcos, mi respeto. Luego tenemos la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Tenemos la Universidad de San Antonio de Abate en el Cusco y la Universidad de San Agustín, nada más y nada menos, en la Ciudad Blanca de Arequipa. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. En cuanto se refiere a manifestaciones culturales, acá vamos a resaltar letras, música, pintura, escultura, arquitectura y también el arte del vestir en los tiempos de la colonia, que fue completamente muy distinto a la de nuestros tiempos. Si hablamos de letras, acá observamos una fuerte influencia y dominio de la literatura española. Esta manifestación se centró básicamente en las crónicas tanto indias como crónicas mestizas. Y acá van a resaltar tres grandes personajes considerados como los mejores cronistas del Perú. Estamos hablando del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, estamos hablando del cronista Santa Cruz Pachacute y nada más y nada menos del primer mestizo de oro. Estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, aquel personaje que escribió, miren ustedes, grandiosas obras como La Florida del Inca y los comentarios reales de los incas. Garcilaso Inca de la Vega, hijo de un capitán español del mismo nombre, con una princesa, miren ustedes, llamada Isabel de Chimpu-Oquio, procrearon a este personaje. Y este se convertiría a la pos en el mejor de los cronistas que haya narrado y escrito la historia del Tahuantinsuyo. Si hoy en día se enseña historia 2, historia del Perú, tiempos del Tahuantinsuyo, se recoge las fuentes y la fantasía que le pone el Inca Garcilaso de la Vega en sus escritos, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios del segundo año de secundaria sección B. En cuanto a música, la producción musical estuvo marcada por la diferencia étnica de sus habitantes. Y acá tenemos que resaltar instrumentos europeos que llegaron de Europa, instrumentos andinos y también instrumentos nada más y nada menos afroamericanos. Acuérdense ustedes que la raza negra viene traída por España. Estos vienen con sus aportes culturales, con su conocimiento y se va a mezclar con todo lo que encuentra acá en el Perú. Por esa razón se dice que en el Perú, señores, no solamente hubo un mestizaje de tipo biológico, sino también un mestizaje de tipo cultural. Y acá resaltamos la palabra transculturización. No solamente hubo un mestizaje biológico, sino también un mestizaje de conocimiento, de saberes. Entonces eso es importante, la mezcla y el producto de esa mezcla, la aparición de una nueva cultura mestiza peruana. Luego tenemos la pintura. Llega al Perú con un estilo perteneciente a la corriente pictórica de influencia europea. Y en su mayoría los trabajos de pintura van a ser trabajos religiosos que se van a exhibir generalmente nada más y nada menos en las distintas parroquias e iglesias de nuestra ciudad de los Reyes. Aparece también la escultura. Viene de esculpir, sí señores, de esculpir, trabajos evidentemente religiosos que se van a colocar en las capillas, en los conventos, en los monasterios. Y acá resaltamos nada más y nada menos los famosos y grandes retablos, escenas religiosas hechas, ¿no?, a través de un arte maravilloso. Luego tenemos la arquitectura, señores. Se desarrolló bajo estilos de influencia a través de corrientes traídas de Europa. Y acá resaltamos un estilo renacentista, el estilo barroco, el estilo churrigueresco, el estilo rococó, el estilo, miren ustedes, perteneciente nada más y nada menos a un estilo netamente neoclásico, ¿no? Acá quiero resaltar la presencia nada más y nada menos de grandes artistas llamados, entre otros, arquitectos, aquellos que van a diseñar estas grandes construcciones. Y estos arquitectos o artistas traídos de España, traídos de Europa a América y al Perú,
van a ser conocidos con el nombre de alarifes. ¿Con qué nombre, Manuel Gomero? Alarifes. A ver, grítalo, Manuel. Alarimpe. ¿Quiénes eran los alarifes? Eran los artistas, eran los arquitectos, eran los diseñadores que con esos estilos y conocimientos fueron traídos de Europa bajo una buena paga para diseñar las grandes construcciones acá en la Ciudad de los Reyes. El rey de España, Carlos V, dijo: quiero que la Ciudad de los Reyes sea una copia fiel a las grandes ciudades de España. Y por esa razón envió a los mejores artistas alarifes para que diseñen toda esta estructura arquitectónica. Miren ustedes, y el alarife llegó y tuvo que utilizar la ayuda de mestizos, de indígenas y también de negros. Estos de ayudantes pasaron a maestros porque fueron aprendiendo todo el arte, todo ese conocimiento que los alarifes trajeron de Europa. Y ya no era necesario ahora traer alarifes, porque ahora había aparecido un nuevo estilo, un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje con la presencia de estos personajes. Miren ustedes, y otro aspecto importante dentro de lo que corresponde a las manifestaciones culturales fue el arte del vestir. Categóricamente se marcó una gran diferencia. Quedó de lado, miren ustedes, la industria del vestido que se trabajaba en el Tahuantinsuyo, y esta fue reemplazada por una industria completamente lujosa, brillosa, con atuendos que rozaban el suelo y con grandes estilos que utilizaban no solamente las mujeres, sino también los varones en los tiempos de la colonia. Hablemos, las letras. Ahí está. Te hablé del primer mestizo de oro, el Inca Garcilaso de la Vega, legendario, grande entre los grandes, autor nada más y nada menos de la Florida del Inca y de los comentarios reales de los incas. Y acá tenemos al gran ilustre médico de profesión, nada más y nada menos, el gran Hipólito Unanue, aquel que creó y formó parte de la Sociedad Amantes del País, aquel que escribió y diseñó la famosa gran revista El Mercurio Peruano, una revista que habló de lo grandioso que es el Perú y que una vez de leerla uno quedaba impresionado y enamorado de todo este territorio llamado Perú. Miren ustedes, y este fue el gran Hipólito Unanue. Luego tenemos ahí a Diego de Ojeda con su obra máxima, La Cristiada. Luego tenemos a esa gran obra de Amarilis, la famosa Epístola a Abelardo, una obra maravillosa donde se resalta el amor platónico, el amor difícil de alcanzar, basado en la espiritualidad, miren ustedes, ¿no? Grandes personajes en los tiempos de la colonia en cuanto a letras. Tenemos a Juan del Valle Caviedes, tenemos al mismo Garcilaso de la Vega, tenemos a Pedro Peralta y Barnuevo, y tenemos un personaje bastante peculiar, llamado el Lunarejo. Estamos hablando nada más y nada menos de Juan Espinosa Medrano, llamado también el Doctor Sublime, llamado también el Fénix Criollo, llamado también el Arpón Indiano, llamado también el Demóstenes peruano, uno de los más grandes oradores en los tiempos de la colonia, sacerdote y literato a la vez. Escribió su famosa obra El Apologético a favor de don Luis de Góngora y Argote, y escritor de la Novena Maravilla. Juan Espinosa Medrano. Escuchar a Juan Espinosa Medrano unos minutos era completamente quedarse anonadado de este gran orador peruano en los tiempos de la colonia. Proveniente de una familia muy humilde, miren ustedes, dice y cuenta la historia que una vez él estaba dando un sermón a las altas clases de aquellos tiempos, y de repente aparece detrás de la multitud una india andrajosa ella, y todo el mundo en ese momento la marginaba, no le dejaban pasar, hasta que Juan Espinosa Medrano, en el momento que estaba dando su discurso, vio a esta india y le dijo: abran paso, esa india que ustedes ven y desprecian, esa india es mi madre. La puso a su costado y con lágrimas en los ojos continuó dando su discurso, y la gente se quedó anonadada, que un gran personaje
aplaudido, respetado en los tiempos de la colonia, un gran orador, haya sido proveniente de una familia muy humilde como la que fue Juan Espinosa Medrano. Mi respeto, Juan Espinosa Medrano. Tenemos a Blas Valera, tenemos a Antonio León Pinelo, al gran Hipólito Unán, personajes que marcaron diferencia en las letras en los tiempos de la colonia. Si hablamos de música, miren ustedes, ahí tenemos instrumentos pertenecientes a nuestro querido Perú, como por ejemplo la zampoña, la antara, el pututu, la quena, entre otros, ¿no? Y el bichuelo por parte de España. Grandes, vamos a llamar así, instrumentos que se van a mezclar, y con esta aparición de nuevos instrumentos aparecen nuevos estilos de música. Miren ustedes, aparece la zamacueca, aparece el tondero, aparece posteriormente la marinera, entre otros, y la polca, tiempos del virreinato en donde se gozaba de un estilo completamente distinto. Y todo esto va a ser producto de una gran mezcla de conocimiento europeo, andino y afroamericano. La combinación de todos estos elementos fue diferente según las épocas y lugares. La música andina precolonial logró subsistir, logrando un alto grado de desarrollo en todo este tiempo de la colonia. Miren ustedes, la música fue divulgada entre los indígenas por medio de catequesis dictadas por los sacerdotes también, para poder evangelizar a la población indígena. Y entre los más resaltantes componentes encontramos a los italianos Cerruti, el organista, tenemos ahí al maestro Bolognesi. Estamos hablando del papá de Francisco Bolognesi, el papá del famoso héroe de Arica, patrón del ejército peruano, o patrono del ejército peruano, fue músico, fue italiano. Bolognesi tuvo su padre italiano, miren ustedes. Dice que Bolognesi, cuando tenía 5 años, acompañó a su padre de la mano al acto de la proclamación de la independencia. Su padre, llamado también Francisco Bolognesi, era músico y tocó el órgano en la famosa Mística del Teum antes de proclamar la independencia. Y ahí estaba Bolognesi con 5 años de edad, presenciando lo que el generalísimo don José de San Martín pues resaltó en el 28 de julio de 1821. Tenemos ahí a José Bernardo Alcedo, otro músico que destaca en los tiempos de la colonia. Y todos sabemos quién fue José Bernardo Alcedo, pues, mi querido Emanuel Gomero. Si yo le pregunto a Paolo Ramos, ¿quién fue Bernardo Alcedo? Él me dirá nada más y nada menos aquel que va a componer la música, llevó de letra a música las sagradas notas del himno nacional del Perú. Quien escribió el himno nacional del Perú fue José de la Torre Ugarte, y esto fue llevado a música, nada más y nada menos, por José Bernardo Alcedo, y cantado por vez primera por la bella y hermosa dama argentina, Rosa Merino. En cuanto a pintura, miren ustedes, ahí destacan hermosos lienzos confeccionados en aquellos tiempos de los tiempos coloniales, la Lima antigua, la Lima virreinal, y las hermosas pues damas limeñas con su vestido rozando pues el piso. Pintura llegó al Perú con ese estilo perteneciente a la corriente pictórica de influencia europea. Ya te dije, todos estos trabajos van a ser ubicados nada más y nada menos en las parroquias, en los conventos, ¿no? En los distintos lugares religiosos del Perú. Si hablamos de escultura, viene de esculpir, y acá se va a esculpir trabajos netamente también religiosos, porque la ciudad de los Reyes se va a caracterizar por respirar aires netamente religiosos. Y si hablamos ahora de arquitectura, miren ustedes, acá te dije hace un instante, resalta la presencia nada más y nada menos de los alarifes. ¿Quiénes eran los alarifes? Eran los artistas, eran los arquitectos, eran los maestros traídos de Europa, traídos de España, para diseñar y ejecutar las grandes construcciones. Y acá vamos a resaltar la presencia nada más y nada menos de elementos que se van a utilizar para construir: la piedra, ladrillos, adobe, cañas y yesos. No la presencia del cemento como hoy en día utiliza pues la construcción. Y entre los estilos más resaltantes tenemos al estilo barroco. Miren ustedes, fue importado al Perú
Dice, dominando su estilo en los siglos XVII y XVIII, y este se caracterizó por esa recargada ornamentación, pero con una belleza maravillosa. Si nos vamos al centro de la capital, al centro de Lima, observamos todavía recintos con este estilo barroco, acá en nuestra gran ciudad capital. Y acá tenemos la presencia de los balcones, la presencia de las columnas, la presencia de los arcos en las construcciones. Este es el estilo renacentista en la colonia. Dominaba en Europa cuando se produjo la llegada de los españoles al Perú, y esta fue de gran influencia durante los siglos XVI y XVII acá en la ciudad de los Reyes. El estilo churrigueresco en la colonia es el mismo estilo barroco, el primero, pero con rico en adornos muy complicados y caprichosos. Su denominación de churrigueresco viene del arquitecto español José Churriguera. Miren ustedes, una maravilla bastante complicada en este estilo churrigueresco. El estilo rococó, miren ustedes, fue importado al Perú, dice, dominando su estilo durante los siglos XVII y XVIII, y este se caracterizó por la recargada ornamentación, pero con una belleza deslumbrante. Los famosos balcones, las famosas torres, las famosas copas ahí, miren ustedes, ¿no? En nuestra ciudad capital. Con este estilo también se van a construir numerosas iglesias y conventos, no solamente en la capital, sino también en los distintos lugares, en las distintas provincias y departamentos del Perú. Hasta hoy en día, si nos vamos al centro de la capital, encontramos todavía este estilo. Ya cayéndose, es cierto, no se puede derrumbar, porque esto es patrimonio cultural de los peruanos, del Perú. Por esa razón está eminentemente prohibida derrumbar estas casonas, estas casas, estos conventos o estos recintos que provienen pues de los tiempos del virreinato. Tenemos el estilo neoclásico ahí. Acá vamos a resaltar el gran estilo de Grecia y el gran estilo de Roma. Miren, la famosa cultura grecorromana, ¿no? Que a fines del siglo XVIII y XIX, pues se resalta en las construcciones en todo lo que corresponde a nuestro Perú, a lo largo y ancho de sus fronteras. Si nos vamos a algún rinconcito del país, al Ande, a la costa, encontramos capillas, encontramos conventos con este estilo, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces fueron los estilos definitivamente que marcaron diferencia en la arquitectura colonial. Y ahora hablemos de la vida familiar y el jefe de la familia. Todos sabemos que la familia goza de gran importancia en la sociedad. No hay sociedad sin familia. Miren ustedes, por esa razón la familia es la base fundamental de la sociedad peruana. ¿Qué es la familia? Le pregunto a Emanuel Gomero. Él me responderá, es la unidad básica y fundamental en nuestra sociedad, reconocida por el Estado peruano y reconocida por la Constitución Política del Perú. La familia en los tiempos de la colonia fue la piedra central en la que descansó toda la sociedad colonial, caracterizada por esa aristocracia y sobre todo caracterizada porque fue completamente tradicionalista. Sí, señor, tradicionalista. Las familias en los tiempos de la colonia van a nacer producto del matrimonio. No te olvides. Las familias en la colonia van a nacer producto del matrimonio. Nadie podía vivir, nadie podía dormir si no estuviese casado. Por la iglesia, ante Dios, ante un altar, haberse jurado amor eterno hasta que la muerte los separe. Porque en esos tiempos de la colonia, mi apreciado Manuel Gomero, Paolo Ramos, Samir Vilches, David Chihuán, en esos tiempos de la colonia no existía, no había el matrimonio civil. El matrimonio civil, mis apreciados estudiantes, aparece aproximadamente en el año 1934-35, con el gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Recién aparece el matrimonio civil, el divorcio. Sí, señor. Y el matrimonio civil hoy en día es un contrato. Es un contrato que se firma en mutuo acuerdo por un hombre y una mujer que quieren vivir o hacer vida en común. Y esto también fenece. Y fenece o se acaba con el divorcio. Pero el matrimonio religioso definitivamente es único.
Y esto pues se priorizaba en los tiempos de la colonia. Nadie podía hacer vida en común si no esté casado. Así era. Y esto era reconocido por el Estado colonial. El jefe de familia, definitivamente el papá, encargado de administrar la economía, de mantener los valores, ¿no?, y las tradiciones en la familia, y cuidar el buen nombre y la buena reputación de la familia. El papá tenía poder sobre la esposa, sobre los hijos y también sobre los empleados. Los hijos, cuando querían casarse, tenían que hacerlo, sí, pero con la autorización, el consentimiento del papá, jefe de familia. ¿Por quién estaba integrada la familia? Definitiva y categóricamente, la familia en los tiempos de la colonia era extensa, no como ahora. 2, 3 hijos. En los tiempos de la colonia, un mínimo de hijos era 6. Podía ser hasta 12. Eran muy numerosas. Y esta estaba integrada por los hijos, los parientes cercanos, los tíos, hermanos, sobrinos y otros allegados que acostumbraban siempre estar en casa, miren ustedes, y estar en los momentos más necesitados. El matrimonio fue la base importante en la sociedad colonial y este da nacimiento definitiva y categóricamente a la familia. Y esto estaba reconocido por la iglesia. En la élite, o sea, en la clase de poder, los matrimonios generalmente se daban por acuerdos entre los padres. ¿Sí, señor? Cuidaban sus intereses. Un papá le decía a otro papá, cuando mi hijo sea mayor, se casará con tu hija. Y el otro papá decía, cuando mi hija sea mayor, se casará con tu hijo. Y los dos se daban la mano. Y se firmaba un compromiso verbal de llamado compadre. Y esto se hacía cumplir cuando ellos tenían la mayoría de edad y los casaban, generalmente por interés y por cuidar pues la buena reputación de la familia. El rol de la mujer, definitiva y categóricamente, también continuar con la actuación en cuanto se refiere al desarrollo de la familia. Ella velaba por el orden del hogar, cuidaban, educaban y también castigaban a los hijos, reprendían a los hijos cuando había conductas pues que no deben ser. Ellas manejaban también la economía del hogar y también había una ley que les permitía disponer de los bienes que se habían aportado dentro del matrimonio. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que se compra dentro del matrimonio pertenece a la sociedad conyugal, a la sociedad de gananciales, tanto al esposo como a la esposa. Y no se puede vender nada sin la firma de los dos. Miren ustedes, ¿no? Entonces, profesor, este era el rol que desempeñaba la mujer. La familia en los sectores populares, acá sí, en los sectores populares no era necesario contraer matrimonio. Ellos realizaban una unión de hecho. Una unión de hecho va a ser la convivencia. Y una unión de derecho va a ser el matrimonio reconocido netamente por la iglesia. ¿Cómo se divertían los diferentes grupos sociales? La élite, en las famosas, nada más y nada menos, tertulias. Lugares donde se acudían con vestidos de gala, con trajes de gala, para escuchar música, para jugar, para bailar, para conversar, para distraerse, ¿no? En los distintos, pues, tiempos de la colonia. Así es, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Hasta acá la clase de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Ahora tenemos una práctica que usted lo va a desarrollar en la siguiente hora. Ahí está. Son preguntas casi similares a la práctica pasada. En la práctica pasada se envió la práctica, pero con algunas preguntitas de repente que no se pudieron explicar bien. Pero acá usted lo tiene para que pueda hacerlo como tal. ¿Sí? Entonces, mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Gracias y felicitaciones a aquellos estudiantes que siempre están conectados a la hora. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, Emanuel, Paolo, Giuseppe, Samir, David. Gracias. Buenas tardes. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor. Profe, Chao, profe. buenas tardes.